Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Flores y soy una de las tutoras asignadas a la materia de física. El tema que vamos a ver ahora es trabajo y energía. Cualquier consulta igual la pueden hacer por medio del chat o por el micrófono. Entonces, comencemos. Concepto de trabajo. El trabajo es una forma que tiene un cuerpo o sistema de transferir energía sobre otros cuerpos o sistemas. El término trabajo tiene una definición operacional que permite cuantificarlo y obtener resultados. Para que se realice un trabajo, se requiere que la fuerza aplicada sobre un cuerpo actúe a través o a lo largo del desplazamiento que esta fuerza causa. En su forma más simple, se define el trabajo como la letra W de la siguiente forma. W es igual a la fuerza por el delta del desplazamiento. El trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas constantes. La figura muestra un cuerpo al que se le aplica la fuerza F y esta causa el desplazamiento delta X, como lo podemos ver acá. La fuerza que realiza el trabajo tiene la misma dirección del desplazamiento. El trabajo desarrollado es una cantidad escalar como el resultado de multiplicar la magnitud de la fuerza aplicada y la magnitud del desplazamiento producido. Aquí, si se fijan en la imagen, el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza con la que se mueve el objeto también va hacia la derecha, que es lo que nos está diciendo ahí ese párrafo. Con frecuencia, la fuerza que realiza el trabajo forma un ángulo con el desplazamiento, tal como se muestra en la figura. Igual, aquí está el objeto y la fuerza se hace con un ángulo al desplazamiento. Entonces, en este caso, la componente que contribuye al trabajo es Fx, que eso es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. El trabajo se calcula en este caso así. Como trabajo es igual a fuerza por delta X por el coseno del ángulo. Como les estoy mostrando acá en estas imágenes. La fuerza que se realiza en el objeto para poder moverlo tiene un ángulo con el desplazamiento. Siempre nos vamos a basar en el desplazamiento para poder calcular sus componentes en X y en Y, ¿verdad? Como el resultado es una cantidad escalar, es posible escribirlo de la siguiente forma. Trabajo es igual a fuerza por delta X por el coseno del ángulo. Para el caso de la figura 1, esta, F, la fuerza y el delta del desplazamiento forman un ángulo 0 y sabemos que el coseno de 0 es 1, por lo que podemos escribirlo como trabajo es igual a fuerza por delta X por el coseno de 0. Como sabemos que esto es 1, es como dejar trabajo es igual a fuerza por delta X. La fuerza que se realiza, la fuerza que se le está aplicando al objeto va en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, como les dice acá, forma un ángulo de 0 grados y por eso se puede dejar escrito de esta forma, como F por delta X. En las figuras actúan otras fuerzas constantes importantes, como son la normal y la fuerza gravitacional, que es el peso. Estas fuerzas actúan sobre el cuerpo y son perpendiculares al desplazamiento. No contribuyen en la realización del trabajo. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Para la normal sería la fuerza normal por el delta X por el coseno de 90 grados, porque el desplazamiento se está haciendo hacia acá, donde está la flechita azul. Entonces, siempre nosotros a la hora de colocar el ángulo nos vamos a fijar hacia dónde se está realizando, bueno, hacia dónde va el desplazamiento y hacia dónde está la fuerza que nosotros estamos calculando. En este caso, como es la normal, si se fijan, está hacia arriba, o sea, el desplazamiento va hacia la derecha, entonces aquí se forma un ángulo de 90, que es el que se coloca acá. Y ahora, para el caso del peso, se escribe de la siguiente forma. Masa por gravedad, aquí es masa, perdón, por gravedad por delta X por el coseno del ángulo. Entonces, el peso va hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo sería desde la flechita azul, recorrería todo esto hasta acá, son 270. Y por eso nos queda de esta forma.
Si sobre el cuerpo una de las fuerzas que actúa forma un ángulo con el desplazamiento mayor de 90 y menor o igual a 180 grados, o sea que el ángulo es mayor a 90 pero menor o igual a 180, el trabajo desarrollado es negativo porque el coseno del ángulo es negativo. O sea, lo que nos está diciendo acá es que, por ejemplo, tenemos esta flechita roja. Acá se hacen, de acá hacia acá, son 180 grados. Entonces, a la hora que nosotros pongamos nuestra ecuación del trabajo, pondríamos coseno de 180 y eso nos va a dar un número negativo. Porque si ustedes se fijan, estaría en el eje negativo de las X. Entonces, por eso también sería una de las razones por las que nos daría negativo el número. Ahora, el trabajo va a ser positivo si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo que va desde los 0 grados hasta los 89, siendo máximo cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección y sentido. El ángulo entre ellos, 0 grados, digamos, sería coseno de 0 grados es 1. ¿Qué es lo que está acá? El literal A. Hacia la misma dirección que el desplazamiento, el ángulo sería 0, por lo tanto sería 1, el trabajo es positivo. Siempre que vaya de 0 hasta 89, el trabajo va a ser positivo. La respuesta que le va a dar de trabajo va a ser positiva. Ahora, el trabajo va a ser negativo si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo mayor a 91 hasta los 180, siendo máximo, pero de forma negativa cuando el ángulo es 180. Pues si nosotros hacemos coseno de 180, nos va a dar menos 1, que es lo que les estaba planteando esta imagen, el literal B. Entonces, el trabajo negativo va a ser cuando sea mayor a 91, que nos va a quedar en esta parte de acá, y menor o igual a 180, ¿verdad? Ahora, el trabajo es nulo si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, por lo que el coseno de 90 es 0. Entonces ahí se demuestra que el trabajo es 0. El trabajo negativo de una fuerza dice que la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone siempre al movimiento. Surge al tratar de desplazar un objeto que se encuentra apoyado sobre otro. Por tanto, siempre va a formar un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo. Por eso el rozamiento hace que el cuerpo gaste energía cuando se desplaza. Esto se lo voy a explicar más adelante con un ejercicio donde vamos a tener la fuerza de rozamiento. Y ahí vamos a calcularle el trabajo y se van a dar cuenta que sí nos va a dar negativo. Vaya, supongamos que el ángulo entre la fuerza y delta X es de 120 grados. Entonces, el trabajo sería igual al delta X. Trabajo sería igual a la fuerza por delta X por el coseno del ángulo. Y aquí nos dice que el ángulo es de 120. Entonces, el desplazamiento va hacia acá. Sería todo esto, ¿verdad? 120. Y nos damos cuenta que el coseno de 120 va a ser igual a menos 1/2. Entonces, aquí cumple lo que les dice, que el trabajo va a ser negativo si forma un ángulo mayor a 91 hasta los 180 grados. Y aquí nos damos cuenta que el trabajo no está negativo. Menos 1/2 por la fuerza por delta X. En cuanto a las unidades, si la fuerza se expresa en newton y el desplazamiento en metros, el trabajo se va a expresar en newton por metro. A eso se le denomina joule y se simboliza por la letra J. Para el sistema CGS, la fuerza se va a expresar en dinas y el desplazamiento en centímetros. Entonces el trabajo nos queda expresado en ergios. Y aquí les puse la equivalencia entre joule y ergios. Un joule es igual a 1 newton por metro. Entonces sabemos que 1 newton tiene 10 a la 5 dinas y 1 metro tiene 10 al cuadrado centímetro. Entonces, al hacer esa operación, ¿verdad? Que aquí como las bases son iguales, los exponentes suman, nos queda que 1 joule es igual a 10 a la 7 ergios. El trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas constantes. Si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas constantes mientras el cuerpo se desplaza, cada una de las fuerzas realiza trabajo. De manera que el trabajo total es, y aquí tenemos, trabajo total es igual al trabajo 1 más el trabajo 2 más así sucesivamente hasta el trabajo n.
Entonces, eso nos quedaría. Sabemos nosotros que trabajo es fuerza por delta X. Entonces, trabajo total es igual a la fuerza 1 por delta X más la fuerza 2 por el delta X y así sucesivamente hasta la fuerza que tengamos, ¿verdad? Entonces, el trabajo total al final nos quedaría como la sumatoria de todas las fuerzas por el delta de desplazamiento. Entonces, de lo anterior se puede decir que la suma algebraica de los trabajos es igual al trabajo total. ¿Qué es lo que les estaba explicando? Que también es igual al trabajo desarrollado por la fuerza resultante. El trabajo en general es el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento, que es lo que tenemos acá nosotros. Entonces, trabajo total es la sumatoria de las fuerzas por delta X por el coseno del ángulo. Ese, aquí como les puse, es el ángulo que forma la fuerza resultante y el desplazamiento. Vaya, ejemplo. Se tira de un carro de 20 kilogramos con una cuerda horizontal que forma un ángulo de 30 grados con la dirección de la vía, ejerciendo una fuerza F de 50 newton a lo largo de una distancia de 50 metros. La fuerza de rozamiento entre la vía y las ruedas es una décima parte del peso. Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el carro. Entonces, aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? Y yo aquí, en el mismo dibujo, hice el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, el carro se mueve hacia la derecha, pero es jalado con una cuerda, digamos, a 30 grados en dirección a la vía. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá? Tenemos el peso, el delta X, que es el que sabemos que va hacia la derecha. Tenemos la fuerza de tensión, digamos en este caso que sería la de la cuerda, la normal y la fuerza de rozamiento que nos dice acá. Entonces, primero vamos a calcular el peso del carro. Nos dice que el carro tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, yo en este caso le puse P al peso, pero le pueden poner W, ¿verdad? O sea, no habría problema. Y, bueno, hacemos esa operación y nota que el peso es de 196 newton. Ahora, vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Como nos dice que tenemos que calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, son la fuerza normal, la fuerza de fricción, la de tensión, que yo le puse aquí F, y la del peso que le puse aquí en el diagrama W. Vaya, entonces, sabemos que en el eje Y no hay movimiento. El movimiento solo se da en el eje X, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. No hay aceleración, entonces se iguala a 0. Entonces, en Y tenemos la normal y tenemos el peso. Entonces, nos quedaría la normal positiva, porque va hacia el eje positivo de la Y el peso negativo. Entonces, nos quedaría normal menos el peso. Eso es igual a 0. Ahora, despejamos la normal. Nos quedaría normal es igual a el peso. Y ya hemos calculado anteriormente el peso del carro, entonces solo sustituimos el valor y nos quedaría que la normal también es de 196 newton. Ahora, calculamos la fuerza de rozamiento en base a la fuerza normal y al coeficiente de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente de rozamiento, como aquí se lo puse, ¿verdad? Entonces, tenemos que la normal es 196, o sea que la normal es en este caso igual al peso. Y nos dice que el coeficiente de rozamiento es una décima parte. Entonces sería acá 196 por 0.1, que sería 1 sobre 10, ¿verdad? Y hacemos esa operación y nota que la fuerza de rozamiento es de 19.6 newton. Ahora, calculamos el trabajo de la fuerza, que sería la tensión que yo le puse acá. Sería la fuerza por el delta X por el coseno de 30 grados. Entonces la fuerza, los datos esos ya nos lo dan, ¿verdad? El de fuerza, el de desplazamiento y el del ángulo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces sustituimos los datos y calculamos el trabajo de la fuerza.
Ahora, calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza de rozamiento por delta X por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuál ángulo sería acá? Como el desplazamiento va hacia la derecha, y si ustedes se fijan, el de rozamiento va hacia la izquierda. Entonces acá se forma un ángulo de 180 grados. Por eso acá se le coloca 180. Sustituimos los datos y encontramos el trabajo en la fuerza de rozamiento. Ahora, tendríamos que calcular la del peso. Entonces, sería trabajo del peso es igual al peso por delta X por el coseno del ángulo. Igual, como el desplazamiento va hacia acá y el peso va hacia abajo, acá se forma un ángulo de 270 grados, que es el valor que yo he colocado acá. Entonces, sustituimos los valores y calculamos y nos va a dar el trabajo del peso, que en este caso es 0, porque si ustedes hacen coseno de 270 les va a dar 0. Ahora, el trabajo de la normal es la normal por delta X por el coseno del ángulo. Y es lo mismo, el desplazamiento va hacia la derecha, la normal va hacia arriba, aquí se forma un ángulo de 90 grados, y pues al sustituir y operar eso nos da 0 también. Entonces, el trabajo total sería la sumatoria de todos estos trabajos. Y era lo que yo les estaba diciendo, como la fuerza de fricción es mayor a 90 y menor o igual a 180, en este caso es 180, entonces nos quedaría que, como les dije anteriormente, es negativo. Y si ustedes se fijan al realizar la operación, también nos damos cuenta que sí, efectivamente es negativo el trabajo. Entonces, calculamos el trabajo total con la sumatoria de esos y nos da que es de 1185 joules. Un bloque de 50 kilogramos es jalado por medio de un cable a una velocidad constante. La cuerda forma un ángulo de 40 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la fuerza que se ejerce con la cuerda es de 100 newton, determine para un desplazamiento de 5 metros, literal A, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce la cuerda, el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento cinético, el peso del cuerpo y la fuerza normal. Y en el literal B nos dice que quiere el trabajo total. Entonces, aquí está el objeto. Si ustedes se fijan, aquí ya están el diagrama de cuerpo libre de un solo colocado, ¿verdad? Entonces, tenemos el objeto en una superficie. Nos dice que hay una fuerza la cuerda, perdón, hace una fuerza con un ángulo de 40 grados con el desplazamiento. Entonces, ya lo tenemos acá, tenemos la normal, tenemos el peso y también tenemos la fuerza de fricción, que es lo que nos está pidiendo, que también nos pide acá el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Y entonces comenzamos, ¿verdad? Primero, calculamos el trabajo de la fuerza. Sabemos que el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, aquí nos dice que tiene una fuerza de 100 newton. Entonces serían 100 newton por la distancia que recorre la caja de un lugar a otro, que sería 5 metros, por el coseno de 40, que ya nos da ese ángulo. Entonces, realizamos esa operación y nos da que el trabajo es de 383 joules. Ahora, para calcular la fuerza de rozamiento, se aplica la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero, ¿qué es lo que pasa? El ejercicio nos dice que va a una velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración va a ser 0. Siempre que un ejercicio les diga que es a velocidad constante, la aceleración es 0. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X teníamos la fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque sería Fx, ¿verdad? Que es una de las componentes. Y tenemos la fricción. Entonces, acá tenemos la fuerza hacia acá, positiva, y la fricción hacia acá, negativa. Entonces, eso es igualado a 0 por lo que les comenté, y ya podemos despejar la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que nos da el 76.7. Ahora, para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, sería la fuerza de rozamiento que acabamos de calcular por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Como el desplazamiento va hacia la derecha y la fricción va hacia la izquierda, aquí está en el dibujito, forma un ángulo de 180. Entonces, ese sería el ángulo que se le va a colocar. Entonces, nos daría un trabajo de la fuerza de rozamiento de menos 383 joules.
Ahora, el trabajo del peso. Sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, eso lo multiplicamos por la distancia y lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Entonces, sustituimos los valores y a la hora de sustituir en el ángulo, o sea, aquí como les he mostrado acá, ustedes lo podían poner de dos formas, o coseno de 90 o coseno de 270, porque puede ser de acá para acá o lo pueden poner de acá para acá como está aquí. Entonces, cuando ustedes hacen coseno de 90, se van a dar cuenta que eso les da 0. Entonces, toda esa operación nos queda como 0 en el trabajo realizado por el peso. Ahora, para la fuerza normal, sería la fuerza normal por la distancia por el coseno del ángulo. La distancia, como siempre, ¿verdad? Está a la derecha, la normal está hacia arriba y esto nos forma un ángulo de 90 grados. Entonces, igual, a la hora de que ustedes realizan esa operación, coseno de 90 es 0. Entonces, todo se nos hace 0 y nos quedaría que el trabajo realizado por la fuerza normal es 0. Ahora, nos pedía también que calculáramos el trabajo total. El trabajo total es la sumatoria de todos los trabajos, como ya les había explicado anteriormente. Entonces, teniendo el trabajo que realiza la cuerda, la fuerza que realiza la cuerda, el de la fuerza de rozamiento, el del peso y el de la normal, nos damos cuenta al final que el trabajo total que se hace en el movimiento del objeto es de 0 newton, ¿verdad? Y el ejemplo 3 nos dice que un bloque de 40 kilogramos sube por un plano inclinado de 30 grados, bajo la acción de una fuerza F de 300 newton y paralela al plano inclinado, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética nos dice que es de 0.15 y que el plano tiene una longitud de 3 metros. Ahora hay que determinar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y el trabajo total sobre el bloque. Entonces, en este caso, en este tipo de ejercicios, ya a la hora de realizar el diagrama de cuerpo libre es diferente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya el plano queda como inclinado, o sea, quedaría siempre, dependiendo de la posición del objeto. Entonces, si ustedes se fijan, está acá. Vaya, entonces, primero nos dice que quiere el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, nosotros tenemos que ir calculando, pues porque no nos dan los datos, ¿verdad? Entonces, planteamos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y y despejamos la fuerza normal. Entonces, en estos casos, que está un plano inclinado y si se fijan acá, el peso necesitamos sacarle las componentes para tener la componente en Y y la componente en X. Entonces, si se fijan, aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Aquí es el triángulo. Aquí hay 30 grados, aquí están 90 y aquí estarían 60. Entonces, ese triángulo es como que ustedes lo colocaran en este lado de acá. Y aquí se le formaría el ángulo de 30 grados. Siempre es como opuesto. O sea, si está acá, pasa para acá. O sea, es como que dibujen ustedes el triángulo de nuevo en esta parte de acá. No sé si me entienden. Pero siempre lo van a hacer así. Entonces, primero vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos en Y la normal y el peso. Pero el peso tendríamos que sacarle la componente, que es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, si tenemos acá Y, entonces sería peso por el coseno del ángulo. Porque acá es donde se forma el ángulo. En el eje Y es que tenemos los 30 grados, ¿verdad? Entonces, por eso nos quedaría como normal menos el peso en Y por el coseno de 30. Perdón, el peso en el eje Y, coseno de 30. Y eso va a ser igual a 0, porque ahí en Y no hay movimiento. Y al final nos quedaría que la normal va a ser igual al peso por el coseno de 30, que sería 339.5 newton. Ahora, tendríamos, calculando el trabajo que realiza la fuerza normal, sería la fuerza normal por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, es lo mismo. El desplazamiento va hacia acá, entonces acá se forma el ángulo y serían 90 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos coseno de 90, es lo que les está diciendo, nota 0, ¿verdad? Entonces, aquí el trabajo para la fuerza normal es 0. El trabajo para el peso es masa por gravedad por distancia por el coseno del ángulo. Pero en este caso,
El peso está acá. Acá tenemos el peso. Entonces, tenemos que calcular el ángulo que va desde acá, desde el desplazamiento, hacia el peso. Entonces, acá sabemos que hay 180 grados. Y sabemos nosotros que en este cuadrante de acá hay 90. Entonces, a 90 nosotros le quitamos 30 y le vamos a sumar los 180. Y eso nos va a dar un ángulo de 240, que es lo que va, como les digo, de acá, que se está realizando el desplazamiento hasta el peso. Y hacemos la operación, ¿verdad? Tenemos que el peso es 40, la masa es 40 por 9.8, por la distancia que son 3 metros, por el coseno 240 y nos da menos 588. El trabajo que realiza la fuerza es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, la fuerza va hacia acá, igual que el desplazamiento. Entonces, el coseno nos quedaría de 0, porque están iguales. Entonces, nos quedaría 300 por 3 por el coseno de 0, que sabemos que el coseno de 0 es 1, nos da 900. Y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por la distancia, por el coseno del ángulo. Y nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es mu sub k por la normal, por la distancia, por el coseno del ángulo. El coeficiente de rozamiento. Entonces, ya tenemos, aquí nos dice el ejercicio que tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Y tenemos ya la normal que calculamos, que es de 339.5, la distancia que ya nos da el ejercicio, y lo mismo. Para acá sería el desplazamiento va hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda, y ahí se forma un ángulo de 180. Y nos da menos 152.8 joules. Ahora, el trabajo total es la sumatoria de todos los trabajos que ya calculamos. Entonces, hacemos la operación y nos da que el trabajo total es de 159.2 joules. Vaya, en este ejemplo nos dice que se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura a través de una cuerda y a una velocidad constante. Entonces, como ya nos dice que la velocidad es constante, sabemos que la sumatoria de las fuerzas va a ser 0, porque no hay aceleración. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie del plano es de 0.25. Ahora nos dice, hallar el trabajo realizado por las siguientes fuerzas. Tensión de la cuerda, la fuerza de rozamiento, el peso y la normal. Vale, entonces es lo que yo les estaba explicando. Si ustedes ven aquí el diagrama de cuerpo libre, es como inclinado, ¿verdad? También. Entonces, tenemos el peso acá, pero el peso a la hora de nosotros calcular, por ejemplo, si necesitamos el valor de la normal y, por ejemplo, la fricción, el valor de la fuerza de rozamiento, necesitamos saber cuál es la componente del peso en Y y cuál es la componente del peso en X. Entonces, era lo que yo les estaba explicando. Aquí es un plano inclinado de 30 grados. Entonces, acá es como que ustedes dibujen el triángulo para ustedes saber dónde colocar estos 30 grados. Entonces, como yo les estaba diciendo anteriormente, están acá, siempre se hace así. Es como que ustedes le dieran vuelta a el plano inclinado, a todo esto, y lo trataran de hacer casar acá. Entonces, el ángulo de 30 grados nos quedaría aquí. Y comenzamos, ¿verdad? Primero vamos a calcular el peso del bloque, como peso es igual a masa por gravedad. Entonces, nos da que es de 196 newton. Ahora, planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y despejamos la fuerza normal, que es lo que yo les estaba diciendo. Como en el eje Y no hay movimiento, entonces se iguala a 0. La sumatoria de fuerzas en Y se iguala a 0. Entonces nos quedaría que es la normal menos el peso. Y eso es igual a 0. Entonces despejando la normal nos queda que es normal por el peso en la componente Y, que era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, el peso en la componente Y, cuando ustedes trasladen este triángulo para acá, para este pedacito, aquí le va a quedar 30 grados. Y ya sería el valor del peso por el coseno, porque es en Y y el ángulo está entre el peso y la componente en Y, por eso es coseno,
de 30 grados y eso nos da 169.74 newton. Entonces ya hemos calculado la fuerza normal. Ahora, calculamos la fuerza de rozamiento en base a la fuerza normal y al coeficiente de rozamiento. Entonces, tenemos el valor de la fuerza normal, ¿verdad? Que es lo mismo que el peso. Y en Y lo multiplicamos por el coeficiente que nos dice acá, que es de 0.25. Entonces, nos quedaría 169.74, el valor de la normal, por 0.25, y eso nos da 42.44 newton. Ahora, planteamos las sumatorias de fuerza en el eje X y despejamos la tensión de la cuerda. Entonces, como no tenemos ese dato tampoco, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Si bien es cierto que aquí hay desplazamiento, pero como nos dice aquí que se da velocidad constante, entonces la aceleración es cero. Por eso es que acá, en la sumatoria de fuerzas en X, se iguala a cero. Entonces tenemos la tensión, el peso en X, que es negativo, porque está en este eje, digamos, de las X negativas, y la fuerza de fricción, o el coeficiente, o la fuerza de rozamiento, que está también en el eje negativo de las X. Por eso es que nos queda negativo acá y acá. Y eso es igual a cero. Ahora, se despeja la tensión y ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento que calculamos acá, que es de 42.44. Necesitamos el valor del peso. Entonces, el peso en X, aquí tenemos 30 grados, entonces para calcular la componente X sería 196 por seno de 30 grados. Y eso nos da igual a 140.44 newton. Ahora, calculamos el trabajo de cada uno. El de la normal, que sería el valor de la normal, que ya calculamos acá, por la distancia, por el coseno del ángulo. Pero como el movimiento va hacia allá y la normal va hacia acá, se hace un ángulo de 90 y eso nos da 0. Ahora, el del peso, que es igual al que les estaba explicando anteriormente. Tenemos el peso acá. Acá hay 30 grados. Entonces, de acá a acá hay 180. Y sabemos que en este cuadrante de acá hay 90. Entonces, a 90 le vamos a restar los 30 y se lo vamos a sumar a 180 para saber cuántos grados hay de acá hasta el peso. Y eso nos da menos 980 joules. Ahora, el trabajo realizado por la tensión, ya calculamos el valor de la tensión, por la distancia, por el coseno del ángulo. Entonces, como la tensión va hacia el mismo, se dirige al mismo lugar que el desplazamiento, entonces nos quedaría coseno de 0 y sería la respuesta 1404.4 joules. Y el trabajo para la fuerza de rozamiento, que sería el valor de la fuerza de rozamiento por la distancia, por el coseno del ángulo, igual 180 porque son de acá a acá. Y eso nos daría menos 424.4 joules. No sé si tienen preguntas. ¿Y cómo sé cuál sería mi eje X y mi eje Y? En este caso, o sea, vaya, por ejemplo, acá, o sea, vos tenés siempre colocado el plano, ¿verdad? X horizontal y Y vertical. Entonces, siempre X hacia allá y Y hacia acá, ¿verdad? En este caso. Pero en este caso, solo es como inclinar el plano. Entonces, siempre te quedaría X para acá y Y para acá. Eso siempre va a ser así. Entonces, no sé si te aclaré eso. ¿Por qué en ese ejercicio decimos que el ángulo es de 30 cuando en el anterior habíamos sumado los 180 más 60 grados que sobraban de los 90 del tercer cuadrante? Vaya, aquí, creo que fue. Vaya, acá no es que le vas a sumar 30. Acá te lo puse, mira, 180 más 60. ¿Por qué? Porque vos tenés los 180 acá. Pero acá tenés 90. Pero si vos te fijas, el peso no está cabal con los 90 grados. Pero sabés que acá hay un ángulo de 30. Entonces, vos tenés que restarle a esos 90 los 30 grados que ya conoces de acá para saber cuántos grados hay en esta parte de acá y podérselo sumar a los 180. Entonces, cuando vos haces esa resta te da 60. Por eso te queda 180 más 60. No sé si quedó claro eso.
¿Por qué en el último ejercicio utilizó seno y en el anterior no? Acá. Bueno, no sé si te referís a que acá nosotros en la parte de la tensión usamos seno y no coseno, porque acá en el peso sí utilicé coseno y también en este ejercicio en el peso utilicé coseno, porque era lo que yo les estaba explicando del triángulo, que este plano inclinado, que es un triángulo, es como que ustedes lo quitaran de acá y lo colocaran en este pedacito de acá. Entonces aquí les van a quedar los 30 grados en Y. Por eso es que en la parte de las sumatorias de fuerzas en Y sí va coseno, pero como ese ángulo va acá, para X no podrías usar coseno de 30, tendrías que usar seno de 30. Si vos querés utilizar coseno, tendrías que poner coseno del ángulo que está acá, que sería 60. Por eso es que acá utilicé coseno en Y acá utilicé seno en la parte de la tensión de la sumatoria de fuerzas en X. No sé si te quedó claro eso. ¿Por qué en el último ejercicio el ángulo le dio 0? Bueno, creo que te referís acá, en esta parte de acá. Como, acordate que a la hora de que coloques vos el ángulo, van a ser en base al desplazamiento. O sea, si el desplazamiento es hacia acá arriba, ¿verdad? Entonces, la caja tiene una cuerda, o sea, la tensión que está acá, va en dirección al desplazamiento. Por eso es que ahí no se forman ángulos, porque como va hacia la misma dirección, entonces son 0 grados, está igual. Por eso es que se coloca aquí coseno de 0. En el trabajo desarrollado por una fuerza variable en una dimensión, nos dice que existen casos en los cuales la fuerza que realiza trabajo no va a permanecer constante. Alguna o todas las características de la fuerza pueden cambiar durante el desplazamiento. Supongamos que un cuerpo se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza variable, en magnitud y o dirección, tal como se muestra en la figura que está acá. La componente Fx cambia su valor en relación a la posición del cuerpo. Si se consideran pequeños desplazamientos, delta x, y, como el mostrado en la figura, acá, se puede asumir que en estos intervalos la componente de la fuerza en x es constante y el trabajo desarrollado por la fuerza en uno de los desplazamientos es que el trabajo es igual a la fuerza por delta, a la componente de la fuerza en x por delta x. Ahora, el gráfico de la componente en x contra x se muestra en la figura, ¿verdad? Que está acá. Entonces aquí nos dice que delta W es igual al área bajo la curva del rectángulo sombreado, que es cabal lo que les estoy mostrando acá. El trabajo realizado desde x0 hasta x, bueno, de x inicial hasta x final, es aproximadamente, y aquí les dice que el trabajo es la sumatoria de las fuerzas por delta x. Desde comenzando en 1 y terminando hasta un número n, donde n es el número de desplazamientos considerados entre x inicial y x final. Tanto más pequeños sean los desplazamientos, el trabajo total calculado por la sumatoria, más se va a aproximar el área exacta bajo la curva, que va comprendida desde x inicial hasta x final. Si los delta x y tienden a 0, es decir, que son muy pequeños, se expresa de la siguiente forma. Y aquí les da que el trabajo es igual al límite de la sumatoria de las fuerzas en x por delta x. Entonces, el trabajo es exactamente el área bajo la curva. Un ejemplo importante de trabajo realizado por una fuerza variable se tiene al estirar un resorte helicoidal. En la figura 7a, acá, se muestra un resorte sin estirar y cuando ha sido estirado una longitud x. El valor de la fuerza para estirar el resorte es proporcional a su alargamiento, o que F es igual a K por X, donde K es la constante del resorte.
Por la tercera ley de Newton, el resorte ejerce una fuerza en dirección contraria que se denomina F sub S y es igual a menos K por X. El signo menos indica que esta fuerza F sub S es contraria con X. F sub S y F tienen igual magnitud y a F sub S es igual a menos K por X, se le conoce como la ley de Hooke. Entonces, aquí, ¿verdad? Es lo que les está diciendo, que va a ser negativo cuando, bueno, ustedes tienen el resorte, ¿verdad? Entonces, cuando lo estiran, una longitud X, que es lo que tenemos acá, se da una fuerza sub S, ¿verdad? Entonces, que va a ser negativo porque va a indicar la fuerza que va a ejercer sobre el resorte y esa dice que es contraria al desplazamiento. Entonces, por eso es que están acá estos dos ejemplos. Y acá les muestra el gráfico de la fuerza versus el desplazamiento en el primer cuadrante. Entonces, el trabajo realizado para estirar el resorte, una cantidad X, es igual al área bajo la línea recta que parte del origen. Entonces, en este caso, forma un triángulo, ¿verdad? Por lo tanto, el área es igual a 1/2 de la base por la altura. Y el área sería 1/2 de la base, que es X, por la altura, que sería KX. Y por eso nos queda así. Entonces, cuando hacemos esto, nos quedaría 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, como es el área bajo la curva, el trabajo es el área bajo la curva, entonces trabajo es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Ahora, un ejemplo. Un resorte se estira 3 centímetros cuando se somete a una fuerza de 20 newton. El trabajo se realiza al estirar ¿Qué trabajo se realiza al estirar el resorte 7 centímetros? Entonces, el trabajo para estirar el resorte se da por medio de la fuerza F, que nos dice que W es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, primero se requiere calcular la constante del resorte por medio de la ley de Hooke, dado que F es igual a F sub S. Entonces, y tenemos ahí, ¿verdad? Que F es igual a K por X al cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Tenemos que, F es igual a K por X. Entonces, aquí vamos a despejar K para poder calcular el trabajo. Esta es la ecuación que ya les damos. F es igual a K por X. Entonces, teniendo el valor de la fuerza y teniendo el valor del desplazamiento o de lo que se ha estirado, despejamos K y nos da que es de 285.7 Nm. Los resortes pueden tener valores de K grande o pequeños dependiendo de las propiedades elásticas del material. Esta constante K es válida siempre que no se sobrepase el límite de elasticidad del material. Entonces, ahora ya calculamos el trabajo y sabemos que es igual a 1/2 por K por X al cuadrado. Entonces, tenemos ya todos los valores, sustituimos y nos da que el trabajo es de 0.7 joules. Ahora, en este caso dice que una fuerza actúa en la misma dirección en que se mueve el cuerpo. La magnitud de dicha fuerza cambia con la posición del cuerpo, de acuerdo con el siguiente gráfico. Y nos dice que es un gráfico de fuerza versus desplazamiento. Entonces nos pide que calculemos el trabajo realizado por la fuerza en los desplazamientos de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, y de 6 a 9 y de 0 a 9. Entonces, en el primer caso, el trabajo que va de 0 a 2 metros. Ahí el trabajo, si ustedes se fijan, la figura que se forma es un rectángulo de base 2 y de altura 10. Entonces, trabajo es igual a 2 por 10, porque el área bajo la curva, ¿verdad? De un rectángulo. Entonces, nos daría 20 joules. Ahora, el trabajo que se hace de 2 a 4. Acá, si ustedes se fijan, se forman dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Entonces, el trabajo es la sumatoria de esas dos áreas bajo la curva. Entonces, sería, para el rectángulo, 4 menos 2, para saber cuánto es la base, sería 2, y la altura 10. Entonces, sería aquí 2 por 10, más el triángulo, que sería de base 2, por la altura, que sería 25 menos 10, porque
hasta aquí llega, hasta 25, y comienza en 10, entre 2. Y es lo que tenemos acá. 4 menos 2 por 25 menos 10 entre 2. Y eso nos da que el trabajo que se realiza ahí es de 35 joules. Que como les puse acá, es la suma del área del rectángulo más el área del triángulo. Ahora, de 4 a 5. Aquí se forma un triángulo. Entonces, de base, 5 menos 4 sería 1. Y en la altura sería 25. Entonces sería base por altura entre 2. Y nos da 12.5 joules. Ahora, en el trabajo que está de 5 a 6, si se fijan es aquí, está acá. Entonces ahí sería 0 porque no existe área bajo la curva. Después nos pide el trabajo realizado desde 6 hasta 9, acá. Entonces si se fijan ustedes acá ya es negativo, ya está en la parte negativa. Entonces sería, como es un triángulo, base por altura entre 2. La base es 9 menos 6. La altura sería menos 15. Entonces sería 9 menos 6. Eso sí es positivo porque está en el lado de x positivo. Pero 15 ya no, es negativo. Entonces por eso se pone menos 15 entre 2. Y eso nos da 22.5. Ahora, de 0 a 9 es el trabajo total, que sería la suma algebraica de todos los trabajos calculados. Que sería de 0 a 2, como les puse ahí, más el de 2 a 4. Y así sucesivamente hasta 6 a 9. Entonces, ya teniendo esos datos, solo los sumamos y nos da que el trabajo total es de 45 joules. Ejemplo, en la figura se muestra la gráfica de la fuerza aplicada a un móvil de 2 kilogramos de masa en función del desplazamiento. Entonces, acá nos da el gráfico y nos pide el trabajo total. Bueno, el trabajo de cada... Bueno, sí, trabajo total. Entonces, primero de 0 a 4, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo, se forma un triángulo. Entonces, el trabajo va a ser igual al área bajo la curva, que sería el área del triángulo, que es base por altura entre 2. Sería de base 4, de altura de acá hasta acá hay 11. Entre 2. Entonces, 4 por 11 entre 2 nos da el trabajo de 22 joules. Ahora, de 0 a 11. Primero es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el triángulo. Entonces tenemos que sacar el área bajo la curva del triángulo, que ya la tenemos, más la del rectángulo, que sería 11 menos 4, nos daría 7, que es el valor que está acá, de base y de altura 11. Luego se suman y nos da que el trabajo de 0 a 11 es de 99 joules. Ahora, el trabajo realizado de 0 a 17. Vale, acá igual, un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. Entonces, igual, para el primer triángulo sería base por altura entre 2 y eso sería 4 por 11 entre 2. Ahora, más el del rectángulo, que es lo que acabamos de calcular, que sería la base 7 y la altura 11, más el nuevo triángulo, que sería 17 menos 11 la base. Y la altura, igual, o sea, que eso nos da 6 y la altura, que es 11, entre 2 y calculamos el trabajo total y eso nos da 132. El trabajo realizado de 0 a 21, o sea, aquí ya sería el trabajo total. Igual, en el primer, bueno, aquí, en el primero es un triángulo, un rectángulo, un triángulo y un rectángulo. Entonces hacemos lo mismo, área bajo la curva del triángulo, más el área bajo la curva del rectángulo, más el área bajo la curva del otro triángulo, más el menos, perdón, porque acá está ya en el lado negativo de las... ¿sí? O sea, aquí el rectángulo ya se forma del lado negativo, el área del rectángulo, y eso nos da 120. O sea que el trabajo total es de 120 joules. Ahora, una partícula de masa m igual 2 se mueve a lo largo del eje X. Está sometida a una fuerza que varía con la posición X, tal como se muestra en la figura. Y nos pide que calculemos el trabajo realizado por la fuerza en los desplazamientos.
Entonces, si se fijan, acá nos dan un rectángulo, acá nos dan un triángulo y acá nos dan otro rectángulo. Entonces, para calcular el trabajo realizado por toda la fuerza, igual, área bajo la curva. Tenemos la base, que sería 2 para el primer rectángulo, y la altura, que es 12. Entonces, nos quedaría 12 por 2. Ahora, menos porque está acá, en el lado negativo. Entonces, aquí sería 6 menos 2 es 4. Entonces, tiene el triángulo una base 4. Por la altura, que sería 10, entre 2. Y el rectángulo tiene el área es base por altura. Entonces, la base sería 8 menos 6, que nos da 2, por la altura, que sería 5. Y luego hacemos la sumatoria y nos da que es de 14, el trabajo total es de 14 joules. Disculpe, ¿Tienen preguntas? ¿Sí? eso no lo entendí. ¿O todo? Desde el principio del 12 no entendí de dónde salió. ¿Cuál? Acá. El que acabamos de hacer. Ah, vaya, es que en como igual, ¿verdad? Para sacar el trabajo total, era lo que les estaba diciendo que se hace con el área bajo la curva. Entonces, en este caso, si te fijas, tenés un rectángulo, un triángulo y aquí tenés otro rectángulo. Entonces, tenés que trabajar con el área de cada una de las figuras. Que sabemos que en el rectángulo es base por altura. Entonces, la base es acá, serían 2. Y la altura serían 12, que es esto de acá, hasta acá, donde dice 12. Entonces, por eso te queda 12 por 2. En el triángulo, base por altura entre 2, y la base es 4, la altura es menos 10, entre 2. Por eso es que aquí te queda negativo, por el menos 10 de acá. Y en el último rectángulo es igual, la base por altura. Entonces, la base es 8 menos 6 para calcularse de acá. Y la altura sería 5, porque llega hasta acá. Ve hasta donde está el 5. Entonces, por eso nos quedaría 2 por 5. Y ya luego sumas cada una de las operaciones que hiciste. La del rectángulo, la del triángulo y la del otro rectángulo. Y así te da el trabajo total. ¿Y en el triángulo por qué lo dividió entre 2? Porque el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, ya está dada así la fórmula. Ajá, solo sustituís la base, la altura. Y ya puedes sacar el área del triángulo. Una pregunta, el último dato no me quedó claro de cómo lo sacó del ejercicio, de este ejercicio. Supongo que te referís a este 2 por 5. Vaya, como acá, para sacar el trabajo, sabes que es el área bajo la curva. Entonces, vas a trabajar con el área del rectángulo acá, el área del rectángulo acá y el área del rectángulo acá. Entonces, este es el área de, bueno, en este caso rectángulo, perdón, en este triángulo y en este rectángulo. Entonces, vas a trabajar con el área del rectángulo, que sería base por altura. Entonces, la base sería 2. ¿Por qué? Porque el rectángulo comienza en 6 y termina en 8. Entonces, cuando vos restas 8 menos 6, para saber cuánto es la base de aquí, te da 2. Ajá. Y en la altura sería 5, que es lo de acá, que sería esto. Entonces, por eso es que se pone 2 por 5. La base 2 y la altura que sería 5. Y ya con eso, ya después solo haces la sumatoria de eso para que tengas el trabajo total. Como era lo que le estaba explicando, ¿verdad? Que el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, en este caso, aquí como está sombreado, si te fijas, se forma un triángulo. Entonces, el triángulo es base por altura entre 2. La base es 4, que es esto de acá. Y la altura es 11, que es hasta acá. Entonces, por eso, en la base colocas 4 y en la altura colocas 11, que es hasta donde termina el triángulo. Entre 2 y ya te da el valor del trabajo del área bajo la curva de esa figura.
¿Por qué escribió 11 como altura? Porque si vos contás acá, te vas a dar cuenta que hay 11 espacios hasta acá donde termina. Por eso es que es 11. No sé si la puedo hacer más grande. Entonces aquí ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cabal a donde termina el triángulo, en 11. Por eso es que en altura se pone 11. No sé si era eso. Si no tienen más dudas, creo que nos quedaríamos hasta acá. Y gracias, Andrea, de nuevo. Y pasen buen día. Feliz tarde. Adiós.